Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar de este espacio organizado por Olimpia. Vamos a dar inicio a este webinar con 22 personas. Hoy traemos un tema bastante interesante, los mitos y verdades del certificado digital en la facturación electrónica. Tenemos como invitados a Laura Abadía, quien es Legal Counsel Specialist en Olimpia. Lau, ¿me ayudas porfa con el paso de las diapositivas? Laura Abadía es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externa de Colombia. Laura tiene más de 5 años de experiencia asesorando a empresas particulares y representantes gubernamentales en Derecho Corporativo Comercial y Tecnológico, con enfoque hacia la internacionalización y el crecimiento transfronterizo de las organizaciones. También tenemos como invitado a Sergio Acuña, Certificate Authority and Identity Business Director. Lau, porfa, me ayudas con la diapositiva. Sergio es ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en gerencia logística. En su recorrido profesional ha sido líder con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnologías de la información, oil and gas y logística. Actualmente se desempeña como Business Director de las líneas de negocio de identificación y certificación digital en Olimpia. Cuenta con más de 5 años de experiencia específica en estos negocios. Así que damos la bienvenida a Sergio, Laura. El escenario es todo suyo y nuevamente a todos los participantes, gracias por participar de este espacio. Bueno, muchas gracias, Juan. Damos la bienvenida y un saludo muy especial a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en este webinar bien especial que hemos preparado para ustedes acerca de un tema, como lo dijo Juan, de interés común al mundo de la facturación electrónica, y es justamente hablar un poco y desmitificar algunas verdades, ¿cierto? O algunos mitos acerca del certificado digital en la facturación electrónica. Entonces, vamos a avanzar. En primer lugar, vamos a tener una sesión de contexto, un breve contexto, en donde les contaremos justamente de dónde proviene, digamos, la obligatoriedad o la necesidad de implementar un certificado digital en la facturación electrónica. Hablaremos un poco del marco normativo, los tipos de certificados digitales que se emplean, las entidades de certificación digital, pues digamos que están facultadas para entregar este tipo de servicios, y finalmente, entonces hablaremos acerca de algunos mitos que hemos seleccionado, mitos que muy seguramente algunos de nuestros participantes habrán escuchado o muy posiblemente tendrán en su conocimiento acerca de este tema puntual que es el certificado digital en la facturación electrónica. Entonces damos inicio con este contexto. Buenos días a todos, gracias por participar, como dijo Sergio. Y para iniciar con este contexto normativo, de dónde sale la regulación del certificado digital, de la firma digital y de la facturación electrónica, pues hicimos como un barrido muy sencillo y muy claro para que nos quede súper claro a todos. Lo primero que hay que decir es que en Colombia esto se empezó a implementar con la Ley 527 de 1999, que fue la Ley de Comercio Electrónico en Colombia. Esta ley reguló no solo aspectos del comercio electrónico, sino la firma electrónica y el certificado digital como tal lo incorporó a nuestro ordenamiento. En ese orden de ideas, pues, a la firma digital le atribuyó ciertas características específicas, como lo son la autenticidad, la integridad del documento y el no repudio. Estas 3 características se recogen básicamente en el certificado digital, lo que quiere decir que si ustedes están firmando y adquieren su certificado digital propio, pues no van a poder repudiar la factura, es decir, no van a poder decir, es que yo no la firmé, porque precisamente por estas características y el certificado digital te dice dónde, cuándo y quién. Es decir, dónde esta persona, Laura Abadía, firmó este documento a tal hora, en tal fecha. Entonces, después no voy a poder decir como, no, es que yo no firmé eso. Entonces, pues, esas fueron las características que incluyó la Ley 527 del 99. Luego, el Decreto 2364 de 2012, incluyó unas características adicionales y desarrolló un poco más la forma en cómo se incorporó la firma electrónica en nuestro ordenamiento. Siguiendo con esto, el Decreto 2242 de 2015 consagró por primera vez lo que era la factura electrónica y la interoperabilidad.
Este desarrollo se viene dando porque, como bien ustedes saben, nuestro gobierno está buscando la digitalización de todas las entidades gubernamentales y del país. Entonces, ellos buscaban hacer realidad esta facturación electrónica y la digitalización del Estado, empezando por acá, porque la facturación electrónica es igual a transparencia. Continuamos con la resolución 42 de este año, de 2020, en la cual la DIAN como tal estableció la regulación de la facturación electrónica, básicamente aterrizó todo lo que tenían que hacer los proveedores tecnológicos y pues le otorgó validez a la factura electrónica a través de la firma digital y el certificado digital. Por último, pues les quiero mencionar que el Código Civil y el Código de Mandato regulan lo que es el contrato de mandato. Este contrato lo mencionamos porque tiene unas características muy especiales y muy particulares para lo que es la firma electrónica a través del mandato. Siguiente. Entonces, como les venía diciendo, esta firma por mandato está regulada en el Código Civil y de Comercio, es decir, tiene efectos civiles y comerciales. Está regulada en el Estatuto Tributario porque trae obligaciones específicas para las partes en cuanto a los impuestos que se deben declarar y los costos y deducciones que se pueden hacer. Está incorporada en una regulación específica en un decreto que habla de la facturación en mandato, y la resolución 42 de 2020 arrastró esta normativa y la incluyó ahí, y la incluyó en la regulación del RADIAN, que esperamos que esta regulación del RADIAN salga para la primera, digamos que más o menos para enero o febrero del próximo año esperamos tener esta resolución del RADIAN, y lo que busca este RADIAN es que agregó una obligación adicional, y es decir que las partes que firmen un contrato de mandato deben transmitírselo a la DIAN. Siguiente. Bueno, llegamos a contarles entonces algunas cifras, digamos, de cómo ha avanzado este proyecto de facturación electrónica en Colombia. Entonces, les contamos este dato: 154 millones de facturas, ¿cierto?, emitidas de forma, digamos, electrónica a marzo, del 2020. El avance, pues, digamos, a esta fecha, al mes de diciembre, ya supondríamos que una buena parte, casi que la totalidad de contribuyentes ya han migrado al modelo de facturación electrónica, y pues lo que vemos es que el mercado, ¿cierto?, los diferentes actores que participan de este proceso de facturación electrónica han optado, ya bien sea por acudir al modelo de contrato de mandato, ¿cierto?, que es permitido por la DIAN en su normatividad, o por el certificado digital propio, es decir, que cada facturador tenga su certificado para que de esa forma las facturas electrónicas emitidas salgan con la firma del obligado, digamos en este caso el contribuyente, el obligado a facturar. ¿Listo? Una buena parte del mercado hemos encontrado también que ha acudido a este modelo del contrato de mandato un poco por hacer eficiente el proceso, ¿cierto? Digamos también por temas de economía, ¿cierto? Un tema, pues digamos, del ahorro del certificado digital, pero justamente vamos a conversar más adelante de la importancia que tiene el certificado digital y posiblemente algunos costos de oportunidad que les puede ofrecer a esta población de proveedores tecnológicos o de, en este caso, facturadores que todavía no lo usan. Adelante. Algunas definiciones básicas, entonces. Hablemos de la factura electrónica. La factura electrónica es la evolución tradicional de la factura que todos conocemos en medio físico. En este caso, migra al mundo electrónico y cumple todo su ciclo de vida desde que se genera, se valida, se expide, se recibe, se rechaza y se conserva electrónicamente. Esto representa una serie de eficiencias, ¿cierto?, y ventajas y valores agregados para el mercado que quizás de pronto no los estemos reconociendo plenamente. Tributariamente es un soporte, ¿cierto? Se constituye como un soporte de transacciones de venta de bienes y o servicios. Pero Laura, es importante contarles a las personas que están participando en nuestro webinar hacia dónde va la facturación electrónica, y esto conecta con, digamos, el proyecto de factoring en Colombia a través del RADIAN. Totalmente, Sergio. Y pues así como les mencioné antes, el RADIAN va a ser implementado el otro año. ¿Y qué sucede? A través del RADIAN, las facturas electrónicas consideradas como título o valor se van a transar
no en esta plataforma, sino a través de los sistemas de negociación. Pero el Radian lo que va a hacer es que va a ser como el reposo central de información, donde todas las operaciones relacionadas con esta factura, sea por ejemplo el endoso, la cesión y las posteriores, se van a registrar. ¿Qué sucede en este caso? Como bien decía Sergio, esto es súper importante porque a largo plazo, ya que estamos facturando electrónicamente, ya que tenemos nuestro propio certificado digital, vamos a poder transar las facturas sin ningún tipo de inconveniente. Y esto significa que vamos a tener flujo de caja inmediato cuando las facturas se hagan en factoring a través del Radian. Correcto. Importante mencionar, de pronto no quisiéramos malinterpretar, la DIAN permite que se haga a través del contrato de mandato, la firma, ¿cierto?, de las facturas con el certificado digital del proveedor tecnológico o con el certificado digital propio. Lo que estamos queriendo, en este caso, comentarles es que va a tener muchísimas ventajas emplear el certificado digital propio para justamente que en ese proyecto, digamos, secundario de factoring en Colombia, ese título o valor que es la factura se pueda transar y sea justamente, digamos, el facturador el responsable de la firma de esas facturas. Esas son básicamente las ventajas y las oportunidades que vemos nosotros, pues, digamos, en la experiencia de emplear el certificado digital en la factura electrónica. Entonces vamos a avanzar en otras definiciones básicas para contarles a nuestros participantes del webinar. ¿Qué es la firma digital? ¿Cierto? Ese es un concepto clave y acá queremos contarles qué es básicamente. Esto se concibe como un método criptográfico que va a asociar la identidad de una persona con un mensaje de datos. ¿A qué me refiero con un mensaje de datos? Es decir, con, digamos, un documento en el mundo electrónico, llámese un PDF, un Word, un Excel o un XML, que es el formato estándar que se está empleando para, digamos, la factura electrónica. Cualquier tipo de documento puede ser firmado digitalmente y la firma digital me va a garantizar justamente la autenticidad y la integridad del documento firmado. Además de un atributo bien especial que solo las firmas digitales le otorgan al mensaje de datos, que es la presunción de derecho del no repudio. Es decir, la persona, ¿cierto?, que tiene un certificado digital y que firma, por ejemplo, una factura, no puede repudiar el haberlo hecho, ¿cierto?, el haber emitido esa factura. Entonces, esos son los tres, digamos, elementos de valor de una firma digital que reconocemos en este, digamos, proceso de transformación digital de la facturación electrónica y que la DIAN ha incorporado en sus resoluciones a través de la exigencia del certificado digital. Por otra parte, el certificado digital, que no es lo mismo que la firma digital, es el medio. Yo siempre pues hago el símil de que el certificado, o les cuento pues a las personas que el símil del certificado digital es el esfero, ¿cierto? Y la firma digital es la tinta. ¿Listo? Ese certificado digital es entonces un medio que permite garantizar de forma técnica y legal la identidad de una persona. Ahora bien, ¿quién es el encargado de certificar la identidad de este firmante? Aparece entonces el rol de las entidades de certificación digital. Estas son, digamos, entidades facultadas y autorizadas por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, digamos, a la luz de la normatividad, digamos, expedida para tal fin, que tiene esa responsabilidad importantísima y es dar fe pública justamente de que un ciudadano que adquirió un certificado digital ha pasado por un proceso de validación de identidad, ¿cierto?, que permite certificar que la persona, digamos, que tiene el certificado digital es quien dice ser y por ende vamos a tener estos, digamos, atributos de seguridad tan importantes como son la integridad de un documento firmado con un certificado digital, la autenticidad plena y certificada a través de, en este caso, el tercero de confianza, como solemos llamar a las entidades de certificación digital. Y por último, y muy valioso, muy importante, el no repudio, elemento de valor que no cuentan, por ejemplo, las firmas electrónicas, ¿sí? Las firmas electrónicas deben demostrar el repudio. Por el contrario, un certificado digital o una firma digital en un mensaje de datos se da por hecho, digamos, ese proceso de firma y, digamos, el autor de la firma no va a poder declamar el haberlo hecho. ¿Listo? Avancemos. ¿Qué tipos de certificados digitales existen en el mercado y se están empleando para la facturación electrónica? Pues bien, las entidades de certificación digital, digamos, están facultadas para acreditar actividades de certificación, dentro de las cuales se encuentran emitir certificados en relación con la identidad de personas físicas, o sea, humanos, o personas jurídicas.
Cuando hablamos de personas físicas, estamos hablando entonces de certificados que se le entrega a una persona que la identifica como ciudadano y que además la puede llegar a identificar en un rol específico o en una calidad específica. ¿A qué me refiero? Si hablamos, por ejemplo, en el sector gobierno, las entidades de certificación digital están en capacidad de emitir certificados para funcionarios públicos, ¿sí? Identifican al ciudadano y adicional validan la condición, en este caso, de funcionario público de esta persona. En el sector, digamos, empresarial, una entidad de certificación digital puede emitir certificados para personas jurídicas, ¿cierto? O también para representantes legales y empleados, que son los que el mercado suele llamar, o el mercado de las entidades de certificación suele llamar perteneciente a empresa o pertenencia a empresa, ¿vale? Por último, cuando hablamos de certificados digitales para ciudadanos, nos referimos entonces a los certificados de persona natural y profesional titulado. En el mundo de la facturación electrónica se emplean 2 de estos 6 tipos de certificados digitales, así como hay otros tipos de certificados que no he mencionado acá, como puede ser certificados digitales para comunidades académicas, ¿cierto? Ya el mercado, pues digamos, se ha encargado de diversificar los tipos de certificados, digamos, partiendo de esa premisa de identificar a la persona plenamente y de identificarla en un rol específico. Vuelvo al punto. Entonces, en el mundo de la facturación electrónica se emplean 2 tipos de certificados digitales y son los de persona natural o los de persona jurídica. Digamos, ¿cuál es la razón? Básicamente proviene de la condición que tienen los contribuyentes, ¿cierto? Los obligados a facturar electrónicamente, que están identificados mediante el registro único tributario, que es el RUT, ¿cierto? Que tiene diversas, funciones o diversos roles de un contribuyente. Entonces podemos tener una persona natural, ¿cierto? Una empresa unipersonal que tiene, pues digamos, representación con el nombre y la cédula de la persona en el RUT. Tenemos sucesiones líquidas, ¿cierto? O por el contrario, tenemos las empresas, que son las personas jurídicas, y de pronto esta es la población más grande de contribuyentes que tiene actualmente mapeada la ley. ¿Listo? Entonces, estos certificados, como les comentaba, son emitidos única y exclusivamente por entidades de certificación digital, que surten un proceso, ¿cierto? Un proceso de validación de identidad y la emisión al final para que un proveedor tecnológico de facturación electrónica o bien un desarrollador de una plataforma de facturación electrónica lo pueda integrar en ese proceso, en su plataforma, y de esta forma, pues básicamente las facturas se puedan firmar digitalmente, ¿vale? Avancemos. Bueno, aquí hay algo muy importante que nosotros queremos recalcarles, y es que si bien el sistema de facturación electrónica es súper seguro, completamente seguro en sí mismo, hay interacciones externas que pueden llevar a tener riesgos, tanto para el proveedor tecnológico como para el cliente, que es el facturador. En este caso, cuando la facturación se hace a través de un contrato de mandato, hay 2 formas de hacer el contrato de mandato. Uno es con representación y la otra es sin representación. En teoría, cuando lo estamos haciendo sin representación, a pesar de que el proveedor tecnológico firme la diapositiva, firme la factura, es el cliente el responsable. Sin embargo, en este caso, cuando el cliente decide simplemente no responder, porque pudo haber pasado cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar pudo haber pasado, pues en últimas, el proveedor tecnológico fue el que firmó. Entonces, en este caso, habría afectación directa a su patrimonio, porque terminaría respondiendo él por haber firmado la factura. No solo eso, nosotros le estamos, cuando por ejemplo Laura Badía, a través de un proveedor tecnológico, emite una factura electrónica, le está diciendo tanto al proveedor tecnológico como a la DIAN que la información que está consagrada en la factura es veraz. Es decir, yo vendí o adquirí un bien. En ese sentido, si, por ejemplo, yo estoy haciendo fraude, el proveedor no va a tener forma de saberlo y se está haciendo responsable conjuntamente por esa información que está consagrada en ese documento, que como les digo, ese documento goza de unos atributos y pues uno no puede afectar a terceros de buena fe que están, por ejemplo, adquiriendo o no adquiriendo o vendiendo un bien. Entonces, por fraude podría llegar a responder no solo el cliente, sino el facturador, el proveedor tecnológico en este caso, ante personas jurídicas o entes gubernamentales por fraude.
Perfecto, Laura. Súper importante, digamos, esta diapositiva en donde les comentamos de algunos, digamos, de los riesgos e impactos que se pueden llegar a presentar, ¿cierto?, en el proceso de la facturación electrónica. Sabemos que este es un proyecto que lleva unos buenos años, pero que apenas estamos como en ese pico en donde ya más del 85% de los contribuyentes han migrado al proceso, ¿cierto?, de la facturación electrónica, ya sea a través del modelo gratuito de la DIAN o bien a través de los proveedores tecnológicos o los prestadores del servicio que tienen el software conectado, pues digamos, a la DIAN. Entonces, súper importante tener presente, ¿cierto?, los riesgos, justamente, y se trata la gestión de riesgos de evaluarlos, ¿cierto?, y poder definir acciones o planes de mitigación para poderlos controlar. Y es entonces donde nosotros, pues, tenemos esa responsabilidad de sensibilizar a nuestros clientes, ¿cierto? Y pues a las personas y empresas que hacen parte de este proceso, de este mundo de la facturación electrónica. Adelante. Listo. Hasta acá, entonces, un breve contexto, ¿cierto? De, digamos, varios temas o conceptos enmarcados en la facturación electrónica y de forma específica en el certificado digital. Ahora vamos a pasar a Laura justamente a desmitificar algunas verdades o a ratificar de pronto algunas de ellas acerca del certificado digital empleado en la facturación electrónica. Correcto, a la parte más chévere, mejor dicho. Correcto, así es. También yo creo que abrimos el espacio para que los participantes de nuestro webinar, digamos, si hasta el momento tienen una pregunta, la puedan ir transmitiendo a través del chat. Al final vamos a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para poder contestar algunas de estas preguntas, ¿vale? Entonces, Laura, arranquemos. En primer lugar, te pregunto, ¿es obligatorio el certificado digital en la facturación electrónica? ¿Mito o verdad? 100% verdadero. Como mencionamos en un principio, no, la ley y todas las regulaciones específicas que han salido sobre la materia incluyen el certificado digital para darle veracidad a la firma digital como tal. En ese sentido, el gobierno lo que decidió hacer fue para dotar completamente de validez la firma digital en la factura electrónica, hacerlo a través de un certificado digital. Perfecto. Siguiente mito. Te pregunto, Laura, esto también es para ti. Si el proveedor tecnológico, que lo llamamos en el mercado como el PT, firma las facturas de sus clientes con certificado digital propio, ¿cierto? Es decir, el certificado de este proveedor tecnológico, ¿se estaría haciendo responsable del contenido allí soportado? ¿Mito o verdad? Esta, digamos que es una, como dirían los abogados, depende. Entonces, como mencionamos anteriormente, hay dos formas de firmar las facturas a través de un tercero, utilizando el contrato de mandato. Entonces, con representación y sin representación. Con representación, pues es 100% verídico que te estás haciendo responsable por el contenido soportado en la factura. Sin representación, lo que estás haciendo es simplemente prestar tu firma, es decir, como Sergio, tú me dices a mí, Laura, ¿sabes que puedes firmar por mí? Y yo te digo, claro, yo voy a poner, estoy firmando a nombre de Sergio. Entonces, en ese caso, si bien el mandato es sin representación, como decíamos, si por alguna razón el cliente o el facturador no se hace responsable de lo consagrado en la factura, pues el proveedor tecnológico es el que firmó, entonces eventualmente podría tener que llegar a responder por cualquier perjuicio causado, haciéndose responsable por el contenido de la factura. Perfecto. Siguiente mito. Bueno, Sergio, ¿verdad o mito? La firma digital es difícil de adquirir y generar, entorpece procesos y tiempos. Esto es mito, esto es totalmente incierto. La firma digital es un mecanismo, ¿cierto?, que complementa la facturación electrónica. Digamos, como les comentaba, lo que tiene que hacer el contribuyente, en este caso, es tener a la mano pues una información base, ¿cierto? Y unos soportes que lo identifiquen como ciudadano, en este caso será el documento de identidad y el RUT, ¿cierto? Posiblemente algunas otras entidades de certificación digital soliciten uno o dos documentos adicionales complementarios, pero entonces lo único que, digamos, tienen que hacer para adquirir el certificado es registrar esta solicitud, bueno, dirigirse a cualquier entidad de certificación digital, digamos, autorizada por el ONAC, generar este registro de la solicitud
y en digamos, de 1 a 2 días puede estar emitido este certificado, ¿cierto? ¿Qué tiempo le toma a la entidad de certificación digital hacer el estudio de seguridad para validar la identidad de las personas? Es realmente sencillo y hoy en día la tecnología nos entrega muchas posibilidades de automatizar el proceso debido, digamos, a conexión con bases de datos o fuentes de datos oficiales, ¿cierto? Fuentes de datos abiertas que nos permiten hacer ese estudio de seguridad completo para validar que Laura es Laura, ¿sí? Justamente, y digamos que aportó un RUT, un registro único tributario válido, digamos, para, digamos, constituirse como contribuyente, es decir, ya sea como persona natural o, en este caso, como persona jurídica. Entonces, esto es un mito. Esta que es una que solemos escuchar mucho, ¿no? ¿Verdad o mito? La firma digital es costosa. Entonces, esto es un mito. La firma digital, pues hay unos precios de mercado, ¿cierto? Que todas las entidades debemos tener públicos, ¿sí? Y en este caso, digamos, para los procesos de facturación electrónica, justamente por la gran cantidad de contribuyentes, hablamos de más de 500.000 contribuyentes, todas las ECDs, como les solimos llamar a las entidades de certificación digital, hemos acudido a generar, digamos, unas economías de escala, ¿cierto? Para justamente estos proveedores tecnológicos que tienen una gran cantidad de contribuyentes y que quieren acceder a los beneficios del certificado digital. Por ende, lo considero un mito. La verdad es que para los beneficios que presta una firma digital o el certificado digital, se me hace bastante económico. Ahí yo te complemento un poco. Sí, Digamos que hay un beneficio adicional y es que el tener tu propia firma digital te va a facilitar, digamos ya para el próximo año, cuando se vaya a implementar, transar tus facturas, es decir, hacer factoring y adquirir fluidez de caja, flujo de caja inmediato. Entonces, pues, si nos ponemos a mirar el costo-beneficio, pues el beneficio es mucho mayor, a pesar de que el precio no sea lo que nosotros llamaríamos excesivo, sino que pues es entendible que para algunas empresas pequeñas el costo sí va a ser representativo, pero tengan en cuenta lo del Radian y el efecto que puede tener a largo plazo, lo cual va a ser un beneficio muy grande. Correcto, Laura, tienes total razón en ello. Quizás la facturación electrónica es el inicio de un proceso de transformación digital muy grande que seguramente va a estar próximamente enfocado en los procesos de factoring en Colombia y ahí va a ser muy necesario, muy pertinente poder emplear un certificado digital para que cada, digamos, facturador pueda, digamos, transar esas facturas, obtener liquidez y pues, digamos, esto en últimas es un título valor que debe contar con todas las garantías de integridad, autenticidad y no repudio. Empleando el contrato de mandato, muy posiblemente se sigan asumiendo una serie de responsabilidades y posiblemente nuestros proveedores tecnológicos y sus facturadores deban replantear esa evaluación de riesgos que vienen generando acerca, pues, digamos, de este proceso de facturación con contrato de mandato, ¿vale? Siguiente mito. Es correcto. Te pregunto, Lau, ¿a través de una firma digital puedo identificar claramente a su emisor o firmante? ¿Mito o verdad? Esto es claramente verdadero, Okay. porque el certificado digital a través del cual firmas, pues contiene los atributos que está diciendo. Autenticidad porque te está reconociendo, dice, este documento fue firmado por Laura Abadía, que fue identificada con tal, porque como bien decías, para adquirir el certificado digital, pues te tienes que identificar. Y este certificado es personal e intransferible. Entonces, no es como que yo le pueda decir a mi hermano, firma por mí, y después decir, ay, no, yo no fui la que firmé. No, por la característica del no repudio. Entonces, ¿identificas claramente al emisor? Sí, y al firmante también. ¿Qué ocurre cuando, Laura, de pronto para, digamos, contarles a los participantes de nuestro webinar, cuando es el PT el que está firmando, digamos, digitalmente las facturas en nombre de su facturador? Digamos que la firma, por supuesto, si yo soy un proveedor tecnológico, dice Laura Abadía firmó. ¿De qué pasa? Que para que se identifique el emisor debe decir firmó en nombre de. Digamos que eso ya es más como interno de cada uno, pero sí, debe decir firmamos en nombre de. De acuerdo. Y justamente lo que vemos allí es que esa factura quede totalmente blindada
¿cierto? Con el que tiene la responsabilidad de facturar, que en últimas es el contribuyente, y no pues darse esa transferencia de responsabilidades del contribuyente a su proveedor tecnológico y que éste termine, digamos, inmerso en ese proceso de responsabilidad en cuanto a la facturación electrónica, ¿vale? Súper interesante este mito. Siguiente. Listo. Listo. Dale. Firmar Adelante. electrónicamente y digitalmente es lo mismo. ¿Qué dices tú, Sergio? Mito no es lo mismo, ¿cierto? Una firma electrónica puede ser una contraseña, un dato biométrico, una clave, de acuerdo a cómo lo define o lo expresa el decreto 2364 del 2014. Y pues, ¿qué hace una firma electrónica? Básicamente garantizar dos elementos de valor, la autenticidad y la integridad, ¿cierto? Pero es totalmente libre, no existe un tercero de confianza que lo emita y debe estar plenamente pactado entre las partes el mecanismo de firma electrónica que se emplee. Entonces, de esta forma se firma electrónicamente. Digitalmente, debo necesariamente acudir a una entidad de certificación digital autorizada, ¿cierto? Vivir ese proceso, ese estudio de seguridad de obtener el certificado digital, que ya les comenté que es sencillo, es fácil y es económico. Y ya una firma digital me va a entregar entonces un medio, que en este caso es el certificado digital. Ese certificado digital me identifica y me permite firmar cualquier mensaje de datos y otorgarle el mensaje de datos atributos de integridad, autenticidad y adicional el no repudio. Y tengo una ventaja. Hay un tercero que lo está certificando, que es la ASD. No estoy solamente, digamos, firmando yo, pues en relación con las partes confiantes del documento, sino que siempre voy a tener el respaldo de un tercero, que en este caso es la que también asume parte de la responsabilidad civil en los eventos en los que, por ejemplo, no se haya surtido un proceso de validación correcta y, por ejemplo, se le haya emitido el certificado digital de Sergio Acuña a Laura Badía y se generen afectaciones sobre Sergio. Entonces, importantísimo contarles a los participantes de nuestro webinar, esa responsabilidad se la trasladamos por completo, casi que por completo a la ASD, ¿cierto? De que me garantice la entrega de un certificado digital previa identificación plena del solicitante de dicho servicio. Siguiente. Último mito, este te lo voy a preguntar a ti, Laura. No pasa nada si recibo, yo proveedor tecnológico, si recibo el contrato de mandato con la firma del facturador de forma escaneada. Esta es una pregunta bien chévere, porque pues sabemos que es algo que pasa en el día a día, no solo de los facturadores, de los proveedores tecnológicos y los facturadores, sino casi que en el diario vivir de todas las empresas. ¿Qué pasa? Cuando yo firmo un documento en físico y lo digitalizo, yo estoy simplemente asegurando la existencia del documento, más no que la firma es, por ejemplo, que no pueda ser repudiada. Porque, como bien ustedes saben, hay muchos programas de edición, como por ejemplo Photoshop, y este documento digitalizado puede ser modificado. Entonces, no tenemos garantía de autenticidad ni de no repudio del documento. Adicionalmente, digamos, en este caso, lo que más sería recomendable, no solo para los contratos de mandato, sino para cualquier contrato en general, es utilizar una firma digital, porque la estampa cronológica del certificado digital, pues le agrega una calidad, digamos que le agrega un nivel de seguridad extra. Entonces, como ya habíamos dicho, tiene todas las características y no va a poder ser repudiado. Entonces, no pasa nada si recibo, esto es completamente falso porque sí puede pasar, te pueden repudiar ese documento y si estás firmando si estás firmando a nombre de un tercero y te repudia el documento y va y dice a la DIAN es que yo no firmé nada y ese documento no es válido porque no existe, alguien se inventó mi firma, pues como proveedor tecnológico vas a tener, digamos que grandes consecuencias al respecto. Así es. Así es. Con este último mito cerramos, pero un mito en verdad bien importante que pues queremos que tengan presente los proveedores tecnológicos de facturación electrónica y los facturadores. Si bien es un medio, digamos una forma de hacerlo totalmente válida,
digamos, por la DIAN, debemos garantizar que este contrato se firme, digamos, a través de un mecanismo idóneo, ¿cierto? Y seguro contra el riesgo del repudio, ¿sí? Porque si estoy firmando este documento en físico y lo estoy recibiendo digitalizado, digamos, ese documento digitalizado quizás no tenga el valor que tiene el físico, el que se quedó posiblemente allá en el escritorio de nuestro facturador. O, digamos, el mercado puede estar acudiendo a otras formas de firma de este contrato, por ejemplo, puede ser la firma escaneada, que tampoco tiene ninguna validez, ¿cierto? Entonces, este es más como un llamado de atención a que si bien es un mecanismo válido, ¿cierto? Para cumplir con el requisito del certificado digital, debemos asegurarnos, ¿cierto? De que este contrato sea firmado, digamos, con un mecanismo diseñado para tal fin, como puede ser el certificado digital o bien una firma electrónica, pero una firma electrónica que cumpla, ¿cierto? Que cumpla con los atributos de integridad y autenticidad definidos en la normatividad colombiana. ¿Listo? Entonces, de esta forma cerramos nuestro webinar, ¿cierto? Vamos a dar paso a unos minutos si algunos de los participantes de nuestro webinar tienen alguna pregunta y poderla responder a partir de este momento. Gracias, Sergio. Laura, muy buena explicación. Tenemos un par de preguntas. Igual invito a todos los participantes a hacer sus preguntas y consignarlas en el chat. Vamos con esta pregunta. Estoy firmando mis documentos, mis facturas, con el certificado de mi proveedor tecnológico. ¿Tengo algún tiempo plazo para cambiar a mi propio certificado digital? Es la pregunta. Digamos, aquí voy a, pues, a tomar la palabra yo. No hay ningún tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos dando o estamos invitando, estamos extendiendo la invitación de que cada facturador adquiera su propio certificado digital, pues porque como les decimos, viene el Radian y el Radian va a ser una oportunidad increíble para hacer factoring y para adquirir flujo de caja inmediato. Entonces, la recomendación sí sería hacerlo lo más pronto posible para tener todos estos beneficios y poder acceder a ellos de una forma mucho más rápida. Ok, Laura. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debo cumplir para obtener el certificado para la factura electrónica? Perfecto. Yo te puedo apoyar con esa respuesta. Los requisitos, digamos, los define cada entidad de certificación digital, pero les puedo comentar, digamos, el estándar de mercado. Los requisitos, pues básicamente aportar la información necesaria a una solicitud, ¿cierto? Que te identifique o que lo identifique como ciudadano en primer lugar, si es que el contribuyente es persona natural, o que identifique a la empresa. Podemos estar hablando de aportar el RUT, el certificado de existencia y representación legal o Cámara de Comercio. Muy posiblemente las entidades de certificación digital nos pidan o les pidan, digamos, a los solicitantes que, por ejemplo, la Cámara de Comercio no tenga una vigencia superior a una vigencia inferior a 30 días. ¿Listo? Esto para asegurar que en el momento de la solicitud esa información es verídica. Esa información que igual se va a constatar, ¿cierto? Con fuentes abiertas, bases de datos, pero básicamente pues se exige unos mínimos para esa información. Adicional, el documento de identidad. Si hablamos de la persona natural, será la cédula, y allí es importante comentarles que pues en ocasiones se solicita, por ejemplo, la cédula ampliada al 150%, o en lo posible que sea una cédula o documentos que se aporten que sean totalmente legibles, pero en principio no hay ningún requisito complejo, Juan, para poder solicitar este certificado. Comentarles que esto es un servicio público. Cualquier ciudadano colombiano, ¿cierto?, mayor de 18 años puede solicitar un certificado digital, y en este caso para la facturación electrónica el único requisito quizás es que sea un contribuyente que tenga un RUT, ¿cierto?, y que tenga la obligación de facturar electrónicamente. Este sería quizás el requisito único que yo le veo al proceso de emisión de un certificado digital. Pregunta. ¿El certificado digital me sirve para firmar otro tipo de documentos? ¿El certificado Listo. digital de factura electrónica me sirve para firmar otros documentos? Listo, es una buena pregunta. En principio la respuesta es sí, le puede servir a nuestro facturador para firmar otro tipo de documentos. ¿Qué es lo que pasa? El formato definido, o quizás no definido, pero que se ha promovido
a través de las entidades de certificación digital para la facturación electrónica conlleva un proceso en el cual dicho certificado se instala, ¿cierto? O se implementa digamos, a través del proceso de facturación electrónica en un medio criptográfico para tal fin, ¿cierto? Y queda, digamos, asociado al proceso de facturación electrónica. Sería, digamos, un poco complejo obtener ese certificado nuevamente para, digamos, instalarlo en otra plataforma de firma de otros documentos, y de pronto lo más conveniente sería, pues, contar con un certificado adicional, pero en principio se podría. Adelante, Juan. Perfecto, Sergio. Una última pregunta. ¿Qué mecanismos de seguridad existen en torno a los certificados digitales y la firma digital? Mecanismos de seguridad. Ok. Listo. Entonces, la respuesta sería, mecanismos de seguridad, bueno, ONAC define unos estándares técnicos admitidos para la emisión de un certificado digital. En principio, debe cumplir con mecanismos de criptografía asimétrica, en donde tenemos donde tenemos un par de llaves, ¿cierto? En donde una parte de ella, que es la más importante, que es la llave privada, siempre va a ser, digamos, responsabilidad y posesión del suscriptor. ¿Sí? Esto le da como la única llave que abre ese candado, digámoslo así, del certificado digital, y la otra llave o la otra parte de la clave es la pública, ¿cierto? Que junto con la privada me pueden ayudar a firmar el certificado digital. Entonces, esto es un estándar, ¿cierto?, de seguridad definido para todas las entidades de certificación digital por el ONAC. Adicional, que esto es un certificado digital que debe obedecer al estándar X509. Pronto es un poco técnico, pero básicamente les cuento. Este estándar define el proceso de seguridad que debe surtir una entidad de certificación digital al momento de validar la identidad de la persona y emitir ese certificado digital. Entonces, no puede ser cualquier proceso, digamos, de validación de identidad. Debe cumplirse, digamos, un proceso robusto y un proceso, digamos, seguro, en donde se valide la identidad de la persona antes de emitir el certificado digital. Estos quizás son dos factores de seguridad, digamos, asociados al certificado digital. Sergio, gracias. Bueno, para finalizar, me gusta siempre cerrar estos espacios con un mensaje. Laura, Sergio, ¿qué mensaje dejamos a nuestros participantes con respecto entonces a estos mitos y verdades? Y posteriormente, pues, la invitación a que conozcan más de nuestros servicios en la página de olympiait.com. Seguramente también nos preguntaron en el chat, Camila Santana nos pregunta que dónde está o dónde podemos tener esta grabación. Ya Lady de Olimpia nos comparte prácticamente la URL donde van a poder ver posteriormente estos webinars que hemos preparado para ustedes. Entonces, démosle paso a Laura para que nos cuente cuál sería ese mensaje final y posteriormente cerramos contigo, Sergio. Listo. Pues, ¿qué les puedo decir? Personalmente, yo considero que debemos tomar este webinar, o pues la información que aquí les estamos compartiendo, como una invitación. Una invitación a, uno, seguir facturando digitalmente para los que no se han registrado, perdón, electrónicamente, y para los que aún no se han registrado en la plataforma de la DIAN, pues es una invitación a que se registren para que empiecen el proceso de facturación electrónica, porque como bien les dije, esto significa transparencia, y pues realmente yo creo que eso debe ser uno de los fines últimos del Estado, la transparencia en todo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Lo segundo es decirles que, y pues disculparán la palabra tan coloquial, pero al Radian le gusta cada niño con su boleta. Entonces, lo que queremos es invitarlos a que cada uno adquiera su certificado digital para que firmen sus propias facturas, para que ya al momento de registrarlas en el Radian, la factura electrónica como título o valor, para transarlas, para hacer factoring, para hacer confirming, para, mejor dicho, hacer lo que ustedes quieran hacer, el proceso sea, uno, fácil, que no tenga ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de tropiezo, que porque entonces tienen que hacer un paso adicional, sino hacerlo de una vez, para ya el año entrante, cuando todo esto empiece, pues aprovechar la oportunidad de adquirir ese flujo de caja inmediato, que pues teniendo en cuenta la situación a todos nos va a servir mucho. Y por último, decirles que muchísimas gracias por haber asistido y por habernos brindado su tiempo en este espacio de esta mañana. Perfecto, gracias, Lau.
Me sumo totalmente al mensaje que les dejas, Laura, a nuestros participantes. De mi parte, el mensaje sería de sensibilización y de información. Yo creo que la facturación electrónica, desde el momento en que arrancó como una obligatoriedad, digamos, ha demandado una serie de retos para tanto los proveedores tecnológicos, los facturadores, los adquirientes, de, digamos, romper paradigmas, ¿cierto? De migrar del proceso de facturación físico, ¿cierto?, al mundo digital, pero justamente este mundo digital trae consigo una serie de vulnerabilidades que posiblemente todavía no estemos reconociendo, ¿sí? Y que es nuestro deber con este tipo de espacios o webinars sensibilizar, digamos, a la comunidad de interés, a este mundo de la facturación electrónica, de justamente los riesgos, las oportunidades, los beneficios, las ventajas de usar un certificado digital, o bien si no lo uso y acudo al contrato de mandato, poderlo, digamos, gestionar de una forma segura. No se trata solo de cumplir, sino también hacer una evaluación seria de riesgos, ¿cierto?, del proceso de facturación electrónica y, digamos, y de las responsabilidades que se pueden llegar a asumir. Ese sería como el mensaje de cierre. Nuevamente los invitamos a nuevos espacios que seguiremos, digamos, desarrollando para poder informar, para poder conversar con, digamos, los participantes de nuestro webinar. Un especial agradecimiento a todas las personas que se conectaron. Si tienen preguntas adicionales, con mucho gusto, a través de estos correos de contacto que ustedes ven acá, las vamos a poder responder todas, ¿cierto? Entonces, pues la invitación también a que, pues, digamos, se informen, y en el caso de que, digamos, tomen la decisión de adquirir el certificado digital, pues, digamos, en Olimpia van a encontrar, pues, una asesoría seria, profesional y transparente. Entonces, de esa forma, cierro el mensaje, Juan, y pues quedamos atentos de una nueva oportunidad. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos, Laura, Sergio. Con esto entonces damos cierre a este espacio. Esperamos encontrarnos próximamente en un nuevo espacio y con un nuevo tema. Gracias a todos. Chao. Perfecto. Muchas gracias. Hasta Gracias, que luego. estén muy bien. Hasta luego.